Cuando pensamos en productos que todos los mexicanos e incluso todas las personas en general consumimos, lo último que se nos vendría a la mente es gasolina. Solemos prestarle más atención a los productos que compramos en la tienda, pero de hecho el combustible es lo que más compramos y evidentemente esta demanda se ve suplida por la creación de múltiples gasolineras, aunque pasa algo curioso con estas, ya que al igual que las carreteras, estas están presentes en todo el país, abiertas las 24 horas y dispuestas a atender a cualquier persona que necesite recargar su tanque. Por lo mismo, estas han presenciado múltiples escenas y tragedias, desde asaltos, accidentes o incluso eventos paranormales. Por eso es que hemos recopilado algunos de los casos más curiosos de estos establecimientos y los hemos ordenado en un iceberg. Sin nada más que decir, les presentamos el iceberg de las gasolineras. Combustible de mala calidad. Este es uno de los hechos más comunes de escuchar a la hora de hablar de las gasolineras, pues en muchas regiones se maneja un estilo y trato al consumidor bastante deplorable. No hablamos de la conducta de los trabajadores, sino del producto que entregan. Según muchas personas, en algunos lugares de la República es común toparse con gasolina adulterada o diluida con aceites, o en casos más riesgosos con agua. Estos dañan el motor de los autos y usualmente los dejan varados. Entre los síntomas más comunes está la aceleración repentina, los cascabeleos y los sonidos de explosiones adentro de la cajuela. Verdaderamente no hay un método infalible para saber si la gas que te vendieron está adulterada, pero si así lo crees puedes levantar una denuncia. Lo primero es ir al establecimiento donde recargaste, hablar con los gerentes acerca de la situación, y si no consigues una respuesta satisfactoria, tocará llamar a la Profeco, quienes se encargarán de analizar la gasolina de las bombas, y de igual forma se hará un peritaje al coche, donde se llevará a un taller y se juzgará si el combustible fue el causante de las fallas. De ser así, se procederá con la denuncia. En teoría, esto es lo que deberías de hacer en dado caso que te hayan vendido gasolina adulterada, pero la verdad es que muchos desisten de esto, ya que usualmente el proceso es muy tardado y hasta riesgoso para el que denuncia, así que estos establecimientos siguen operando de manera normal. Secreto Pemex. Esta tan reconocida marca de gasolineras en nuestro país México vio la luz en el año 1938, cuando en aquel entonces el presidente Lázaro Cárdenas del Río decidió que era necesario que el país tuviera su propia marca de combustible petrolero, fundando así Pemex. En un principio esa estaba pensada para poder apoyar a la construcción de escuelas, hospitales, carreteras, entre muchas otras cosas más que necesitara el país, pero a lo largo de su vida fue saqueada al repartir sus beneficios en muy pocas manos. Esta petrolera fue por décadas una compañía mal administrada por malos manejos de los gobiernos en turno, y es que no es de sorprender, pues en realidad nunca se hizo correctamente lo que se esperaba. Es así como el autor del libro Secreto Pemex, Leopoldo Mendívil, nos dejaría ver más en claro los secretos que la petrolera más importante de México nos escondía. Con sus propias palabras nos dijo lo siguiente: en el libro vamos a encontrar evidencias de muchas acciones realizadas por los principales saqueadores de nuestro país, como cuando Miguel de la Madrid desclasificó 36 productos petroquímicos, los cuales pasaron a ser importados, o cuando Salinas de Gortari en 1992 dividió la empresa en 4 subsidiarias y un corporativo para poder venderlas, entre muchas otras cosas más, dejando ver un poco de lo que se vería en el libro. Y es que como este sujeto no tenía pelos en la lengua para decir lo que ocurrió en el país con esta empresa, ciertamente el libro está lleno de muchas más cosas realmente interesantes. Si te importa todo este mundo de la política y fraudes en general, podríamos mencionar algunos casos en este puesto, pero realmente sería aburrir a quien no está muy familiarizado con este tema, así que solo optamos por mencionar que el libro saca a la luz demasiadas cosas, unas algo comunes y de esperarse, y otras un poco más crudas. Este libro también está lleno de nombres de gente importante que estuvo en el mandato del país, y cómo es que cada uno tuvo su manera de aprovecharse de esta petrolera, pero también cómo fue que poco a poco la fueron extinguiendo por la avaricia. Pero ese es un tema que se verá más adelante. Donde recargan las clases sociales. Esta es una curiosidad que parece bastante simple, pero que hay todo un mundo detrás de ellas, pues algunos estudios han demostrado que dependiendo de la marca de las gasolineras, atraen a cierto tipo de demografía, y hablamos de las clases sociales. Según algunos estudios y censos, indican que las familias y personas de clases sociales bajas no se fijan mucho en las marcas, más que nada en el precio, así que no hay una gasolinera exacta que frecuenten, pero entre las más comunes destacan dos, Pemex y Oxogas. Esto por ser de las más comunes y las que manejan los precios, digamos, más accesibles, ya
ya que barato no es. La clase media es la que más diversificada está, ya que se ha demostrado que suele recargar en cualquier lugar que le quede más cerca, ya sea Pemex, Oxxo Gas, Shell o cualquier otra. Todo depende del lugar en el que se encuentre. Por último están las clases altas, que por lo que se ha podido observar, frecuentan más las gasolineras extranjeras, Mobil, Shell, Phillips 66, Repsol, G500, entre varias otras. Evidentemente desconocemos el por qué esto pasa, pero usando la lógica es evidente que este tipo de personas prefieren estas marcas por un falso sentimiento de prestigio y demás factores. Lo curioso está en que todas las líneas de gasolina, los combustibles, son proporcionados por Pemex, así que están recargando la misma gasolina que una persona promedio, solo que a un precio más elevado. Asaltos. Ciertamente los asaltos son de las cosas más peligrosas que nos podemos topar en las calles, locales o tiendas de abarrotes, pero asociar asaltos y gasolineras, esto puede terminar en una catástrofe que involucre no solo a los que están por ser robados, pues un paso falso en este lugar con un arma de fuego puede causar la muerte incluso de los que están llevando a cabo el asalto, y es evidente que en su mayoría las personas que realizan estos actos ilegales no suelen pensar bien en cómo hacer las cosas, y terminan dañando a las personas o también las pertenencias que acaban de despojar. Por eso resulta realmente peligroso un asalto en un lugar que está lleno de combustible altamente flamable, pero esto no impide que en realidad se lleven a cabo este tipo de cosas, pues junto con las farmacias podemos decir que son los lugares que más sufren este tipo de cosas, ya que el dinero que puede llegar a juntar en un día o noche estos establecimientos son una muy fuerte cantidad, la cual cualquier persona que se haga este tipo de cosas le resultará muy llamativo el querer robarla. Como hemos visto, no importa de qué país seas, los asaltos a gasolineras son muy frecuentes, y te podemos asegurar que en los noticieros más famosos de tu zona más de una vez se han visto estos casos. Realmente puede resultar muy peligroso al trabajar en una gasolinera, pues son muchos los riesgos que se corren al estar en estos establecimientos, desde enfermedades que muy poca gente conoce que esto es posible, hasta asesinatos, ya que si eres alguien que trabaja en el turno nocturno, en una zona donde la delincuencia te saluda a todas horas, y sumándole que las calles rápidamente se quedan solas, solo toca la espera de que alguien se decida a ir a robarte. Así que podemos decir que este es uno de los trabajos donde los trabajadores corren más riesgos en muchos de los sentidos de la palabra. ¿Funciona las 24 horas? Al ser un servicio tan necesario en nuestro día a día, es evidente que estos establecimientos sean 24 horas funcionales, pero esto es una incógnita completamente. Muchos casos de gente que va a recargar sus tanques en la madrugada por sus viajes, y al llegar al lugar no encuentran a nadie atendiendo. Es así como también en algunos casos muchos se atienden solos. Esto pasa por una muy sencilla razón, pues aquellos encargados de las bombas de la gasolina que estén pasando por el turno de la noche, en la mayoría de los casos deciden irse a esconder en las bodegas, o en la misma tienda de la gasolinera para poder descansar un cierto tiempo, con esto dejando sin función las bombas y sin atender a aquellas personas que van a altas horas de la noche. Es por eso que si alguna vez tú fuiste y nadie te estaba atendiendo, muy probable es que haya sido por este factor, y es que esto se puede desencadenar a muchas más cosas, como robos de los productos que venden, o que la gente se despache más gasolina y pague menos, o incluso que ni pague. En algunas ocasiones no es posible echarle toda la culpa a los trabajadores, pues si donde entraron rolan turnos entre día y noche, en ocasiones los horarios quedan muy pegados, haciéndolos trabajar muchas horas seguidas, no dejándoles el tiempo necesario para conciliar el sueño ni las energías por haber laburado el día o noche anterior. Pero es evidente que también existe ese sector donde el trabajador no quiere hacer sus deberes, o la noche está siendo muy vacía como para estar horas y horas en la espera de un carro que jamás llegará. Es así como mejor se opta por ir a dormir y dejar a la gasolinera con su eslogan de 24 horas funcionando manchado. Eventos paranormales. Nuevamente, si nos ponemos a hablar de los turnos nocturnos, aquí nos podemos topar con la mayoría de casos paranormales que podemos pensar. Hemos sido testigos de miles de testimonios de personas que han sufrido estos casos en sus trabajos, pues realmente no importa dónde trabajes o incluso si no lo haces. Es común escuchar que alguien durante la noche sufre uno de estos eventos, pero las gasolineras, al estar ubicadas en un lugar tan alejado de la civilización en su mayoría, una zona donde la única luz que existe es la del mismo establecimiento y los carros que pasan, dan una fuerte vibra que le pondría la piel de gallina hasta
al más valiente. Realmente las gasolineras se prestan demasiado para escuchar relatos e historias donde las personas sufrieron fuertes espantos por entes paranormales, desde los típicos de ver pasar sombras, escuchar sonidos o que les muevan las cosas de un lugar. Son los más típicos de escuchar y los que realmente suelen ser los que menos cree la gente, pues al escuchar esto enseguida se les busca la explicación lógica, como que tal vez esa sombra fue un reflejo de luz, el sonido de algún animal o el movimiento de algo, y el cambio de cosas puede decir que el de anterior turno una persona que llegó lo movió, pero realmente las historias que más vale la pena escuchar son todas aquellas en las que ya se habla más de apariciones, como la típica de decir que una niña se encontraba parada fuera por la zona de bombas, o en casos más extremos en las que incluso tuvieron interacción con estos entes. Es por eso que mucha gente también decide no tomar esos turnos de trabajo, prefieren dejarlo a alguien más que no le tema sufrir algún altercado de este tipo. Si en realidad te interesa este tipo de relatos, te podemos asegurar que encontrarás miles de casos en la red, y solo basta con ir a tu buscador de preferencia y teclear hasta encontrar con los testimonios de gente que trabaja en estos lugares, pero decidieron salirse por ese tipo de eventos. Huachicoleo. Sin duda, todos los mexicanos estamos familiarizados con esta palabra, pero aún así hay muchas más personas que no conocen el origen de la misma, la historia que lleva consigo y sobre todo sus consecuencias. Para iniciar, se le conoce como huachicol a todo combustible robado y comercializado de forma ilegal, pero este término no solo se limita a esto, ya que se origina muchísimos años antes de la invención del auto, pues antes se le conocía como huachicol al alcohol adulterado o hecho de manera clandestina, y el huachicolero al que lo distribuía, pero progresivamente el mercado de la gasolina se fue introduciendo en el país y por consecuente se crearon los primeros saqueadores de combustible, y a la hora de querer comprar esta gasolina robada, las personas solían decir saca el huachicol, haciendo referencia a que solo se le tenía que vender en garrafas al igual que el alcohol adulterado, y desde ahí se quedó la palabra en el vocabulario popular del mexicano. Es así como a partir de los años 2000 se comenzó a popularizar bastante este tipo de prácticas, pero no fue hasta 2010 que verdaderamente se extendió por todo el país, ya que los grupos criminales quisieron extender sus fuentes de ingresos aparte de la venta de sustancias. Pemex afirma que este es un grave golpe para la economía y progresivamente fue escalando a puntos exagerados, pues ha sacado a la luz que durante el 2004 hasta 2009 había un promedio de 271 robos por año. Sin embargo, durante 2018 y 2020 hubo un promedio de 12.873 asaltos por año. De igual forma, Pemex también proporcionó a la prensa las formas en que estos grupos delictivos logran extraer el combustible. La primera forma es abriendo los ductos que van desde la refinería hasta los puntos de distribución, o como ellos lo llaman en este mundo, ordeñar los ductos. La segunda, se asaltan las mismas refinerías o a camiones o pipas que transportan el combustible. Y la tercera, utilizan un sistema de drenaje que desvía el combustible de los oleoductos a una red secreta de túneles. En 2019 el gobierno de México hizo un esfuerzo por intentar parar esta práctica, siendo que se cerraron muchos de estos ductos y la gasolina se comenzó a transportar por medio de pipas hasta los puntos de servicio, así que provocó una enorme escasez de gasolina en toda la república, y por consecuente las personas comenzaron a buscar combustible por todos los medios, y uno de ellos fue el mismo huachicoleo. En enero de 2019, el ducto Tuxpan-Tula, ubicado a 100 kilómetros de la Ciudad de México, estalló en una fuerte explotación y una enorme llamarada que cubrió gran parte de la zona. La razón es que un grupo de personas intentaron saquear la tubería y progresivamente lo lograron. Un montón de personas se juntaron para sacar combustible, pero cerca de las 7 de la tarde se provocó una chispa que dio como consecuencia la explosión. Se sabe que por lo menos hubo 93 muertos de aquel incidente y 43 hospitalizados. Este es un tema bastante extenso que daría para un video completo, pero solo vamos a tocar este tema hasta aquí. Alteración de facturas de compra. El conductor carga el tanque de combustible con determinada cantidad, pero previo a legalizar la compra ante la empresa, la persona encargada de cargar combustible realiza pequeñas alteraciones a su favor. Asimismo, puede crear facturas ficticias de estaciones legalmente constituidas, pero compra combustible en el mercado negro para ahorrar dinero a su favor. Esto es básicamente lo que significa la alteración de facturas. En realidad es muy común que muchos trabajadores de empresas de transporte hagan este tipo de cosas, donde al realizar los pagos en caja les pidan sacar la factura, pero con datos alterados, donde se muestra que cargaron más combustible del normal. Esto para que las empresas les paguen un poco más por ese tipo de cosas y les devuelven parte del dinero que supuestamente gastaron a la hora de pagar el combustible. Evidentemente esto es un acto ilícito, el cual se puede llegar a pagar con 2 a 9 años de condena. En algunas gasolineras este tipo de actos no se realizan, pues el arriesgarse a ser atrapados por esto es mucho, y ciertamente no valdría la pena pagar un pequeño bono de dinero de un desconocido por la posibilidad de perder tu empleo e ir a prisión por hacer esto. Pero como dijimos,
referimos solo a algunas, ya que en realidad estos actos son frecuentes en exceso, ya que se puede decir que cada trabajador de transporte al menos alguna vez ha hecho esto, y es que la facilidad con la que se pueden sacar este tipo de papeles modificados es mucha. Cualquier trabajador encargado en caja en gasolinera tiene los permisos para hacerlo, y si en verdad te quieres ganar un dinero extra, pues realmente no cuesta nada el hacerlo. Es por eso que en la actualidad se tomaron medidas más extremas para las personas que hacen esto, ya que no estarán afectando a su persona, sino que todo el establecimiento en general será castigado por esto. Bombas modificadas. Posiblemente en algún punto de tu vida hayas escuchado la mítica frase de inicia en ceros, y es que esta es una regla estandarizada para todos los despachadores de gasolina, ya que se ha dado muchas ocasiones el que el panel donde se indique la gasolina comience una cantidad mayor a ceros y por consecuente te dé menos gasolina de la que pagaste. Esto se debe a dos factores: el primero, que el despachador haya intervenido la máquina poniendo otra cantidad, o que la misma bomba de la gasolina esté fallando o esté truncada. Suena hasta cierto punto ilógico, ya que un sistema tan cerrado y tan mecanizado no debería dar espacio para que alguien meta mano y modifique estos valores, pero como siempre hay personas que se las ingenian para poder burlar la seguridad de las mismas. De hecho, por la forma en que se manejan muchos centros de servicio, la misma Pemex y las autoridades no tienen forma de saber cómo es que se despacha el combustible, siendo que los encargados pueden modificar los valores y reprogramar las bombas. En muchas ocasiones se ha visto como algunas gasolineras no dan el litro completo, siendo 50, 100 o hasta 200 mililitros los que se roban. Si bien esto no puede sonar como una cantidad considerable, debemos de tomar en cuenta que si recargas 5 litros te estarían robando medio, y de igual forma ellos se ahorran buen dinero, ya que solo hace falta pensar en cuántos autos no van a recargar gasolina y cuántas personas no notan que hacen falta 100 mililitros, siendo que de poco a poco ellos gastan menos de lo que reponen en gasolina. Con esto no decimos que todas las gasolineras tienen como único fin el estafarte, pero es innegable que en muchas ocasiones se han visto casos de este estilo y se seguirán viendo. Robo de tarjetas. Usualmente el pagar el combustible se hace de manera física en la mayoría de los casos, pero los traileros y trabajadores de este tipo, las empresas donde prestan sus servicios, les brindan una tarjeta con una fuerte cantidad de dinero para realizar variadas compras en el transcurso del viaje. Dichas tarjetas, las cuales están muy bien aseguradas, pues en dado caso que estas no pasen las primeras 3 veces, en automático se bloquearán. Pero esto no impide los métodos de clonación de algunos trabajadores, los cuales logran en acciones sacar el dinero o realizar compras y transacciones, burlando las medidas de seguridad de estos plásticos. Pero estos sujetos no son los afectados, ya que también quienes sufren de esto y en mayor medida son la gente normal que solo va a cargar combustible para su auto personal, pues al realizar los pagos con tarjeta puede que sus datos sean robados por los mismos trabajadores, y es que con la facilidad que pueden hacer este tipo de cosas es mucha. No es de sorprender que en realidad esto suceda, así que ahora sabes tú si es mejor realizar los pagos de manera física o con tu tarjeta. Generalizar y decir que esto pasa en todas las gasolineras sería muy tonto, porque es más que obvio que esto no pasa en todas, pero sí es un tema que pasa en algunos establecimientos de este tipo. Lo peor del caso es cuando se hacen estas cosas, en su mayoría la gente opta por no hacer nada, pues saber el punto exacto donde se le robó su tarjeta y comprobar que fuera en ese lugar puede llegar a resultar algo difícil. Es así como mejor la gente opta por no hacer nada, fomentando indirectamente que este tipo de actos se sigan realizando, pues en realidad resulta difícil que los descubran o comprueben quién fue quien robó la tarjeta. Engaño al repostar. Resulta curioso que no solo la gasolinera intente estafarte, sino que los clientes también intenten estafar a terceros, pues es bastante común un tipo de estafa que tiene que ver con repartidores o empleados que utilizan medios de transporte, ya que por ley las empresas están obligadas a solventar todos los costes de combustible y de mantenimiento del vehículo con el que se trabaja. Eso quiere decir que tú como empleado no pagas la gasolina, así que muchas personas comenzaron a intentar estafar a sus empresas. El truco es sencillo: previamente hablas con un empleado o telecoludes con algún despachador de la gasolinera. Ahora sí, en tu horario de trabajo vas a recargar combustible y pides que te llenen el tanque. El despachador llena la mitad del mismo y después rellena el resto en un bidón o en algún otro auto que también sea cómplice, y pagas con la tarjeta de la empresa. Es bastante usual escuchar esta tranza, además cuando es una empresa grande que no puede mantener un control total de la forma en la que operan sus empleados. ¿Cuándo es mejor cargar gasolina?
Existen varias teorías con respecto al horario adecuado para cargar combustible que te permite ahorrar dinero o maximizar el rendimiento que proporcionará la gasolina a un vehículo. La gasolina y el diésel, al ser sustancias volátiles, sufren alteraciones en su estado físico al ser expuestas a diferentes temperaturas, lo cual es imperceptible a simple vista. Si el combustible líquido se expone al calor intenso, sus moléculas comenzarán un proceso de separación, lo que provoca que pase de su estado líquido a gaseoso. Por esta razón, algunas personas afirman que el mejor horario para cargar combustible es muy temprano en la mañana, entre 5 y 8 am, ya que la temperatura es mucho menor que a mediodía o más tarde. Otras afirman que la mejor opción es el horario nocturno entre 8 y 11 pm. En cualquiera de los casos, el horario ideal para cargar será siempre uno donde la temperatura ambiente sea menor. En horarios con temperatura ambiente más alta, al momento de abrir el tanque de un vehículo para realizar una carga, el gas contenido se disipa, por ese motivo es menos recomendable. Mientras que va cayendo la noche, la temperatura también tiende a descender, lo que favorece que la gasolina mantenga su estado líquido, evitando así pérdidas de gas en el ambiente. Al momento que la gasolina entra al tanque, también disipa combustible, lo que aumenta la evaporación, provocando de la misma forma una pérdida de combustible imperceptible. En términos reales, la pérdida de combustible evaporado en una recarga es mínima. Sin embargo, cuando contabilizamos el total de ocasiones que esto ocurre, las pérdidas comienzan a ser reconocibles, ya sea que la carga de gasolina sea muy temprano por la mañana o muy tarde por la noche. Cualquiera de estas dos te va a funcionar para ahorrar un poco el combustible adquirido. Saqueo por el aumento de la gasolina. Gracias al gasolinazo que se sufrió en el año 2017, desde el 1 de enero se registraron varios saqueos que afectaron a tiendas de autoservicio y departamentales en el país, siendo la Ciudad de México la más afectada por todos estos saqueos. Miles de videos surgieron en la red mostrando cómo es que la gente hacía destrozos y rompía cualquier cosa por poder entrar a saquear supermercados, lo que está claro, aunque en algunos noticieros esto se intentó ocultar diciendo que lo único que se saqueó fue una tienda Oxxo. Las redes sociales se les adelantaron y dejaron en clara evidencia que muchos establecimientos y tiendas de renombre estuvieron sufriendo ese tipo de cosas, pues también se decía que esto fue provocado por las elecciones, cosa que no fue así. Ciertamente esto fue causado por el descontento de las personas al aumento tan grande que hubo en el combustible. Esto también provocó que muchas tiendas decidieran hacer un cierre temporal de los establecimientos, esto por miedo a ser saqueados, y es que este fue todo un tema muy tocado en aquel año. Por algo es que se volvió meme el decir que solo fue una cortina de humo para ocultar el gasolinazo. Lamentablemente las medidas que se tomaron para tratar de hacer algo no fueron las más adecuadas, pues no solo las personas se encargaban de saquear los locales de renombre o empresas multimillonarias, las cuales no tendrían mucha pérdida con esto, sino que algunas personas también decidían ir por ellos emprendedores con sus tiendas y negocios, dañando aún más al pueblo, pues buscaban ayudar perjudicando a las personas, las cuales trabajan día a día para tener comida en la mesa. Gracias a esto fue que mucha gente dejó de hacer este tipo de cosas, pero en realidad fue todo un tema y la manera en la que se trató de solucionar todo el tema de la gasolina no fue el más adecuado. El rastrillo. Hace rato mencionamos que los operadores de las gasolineras pueden intervenir las bombas de despacho de muchas formas, y una de las más comunes es mediante el rastrillo. Si viviste la época de los 2000, seguramente te sonará de algo los clásicos dispositivos Pikachu, o algún otro más elaborado que llevaba más electrónica. Bueno, estos tenían la función de trucar la máquina para que nos diera más monedas, y el funcionamiento de un rastrillo es similar pero en la inversa. En vez de dar más, la máquina despachadora resta mililitros de la descarga total de combustible. Es una forma bastante sencilla y económica que tiene las gasolineras para intervenir las bombas, pues solo era necesario colocar esta tarjeta de circuito en la tarjeta madre del sistema y listo, y se puede decir que hasta cierto punto es casi indetectable. Decimos que casi, ya que en muchas ocasiones la Profeco suele hacer algunos censos sobre la calidad y cantidad del combustible que despachan, y en el caso que tengas alguno de estos rastrillos, te será imposible el quitarlo a tiempo para poder pasar la prueba de control de calidad. Se dice que cerca de un 8% de todas las gasolineras del país usan este dispositivo. De hecho, la cifra no se ha actualizado desde 2019, ya que hasta en 2021 fue que se detectó un nuevo tipo de rastrillos inalámbricos. Simplemente cuando la Profeco llegaba de imprevisto, los encargados simplemente tomaban un control con el que se manejaba el dispositivo y lo apagaban, siendo que ahora la búsqueda por estos dispositivos se hizo más laboriosa, ya que para determinar que una bomba esté trucada se necesita desmantelarla y revisar todo su sistema. Gasolineras, centro de explotación y abusos.
En algunas gasolineras los trabajadores solo trabajan por propinas, en algunas no tienen prestaciones y hay ocasiones en que inclusive tienen que pagar entre 50 y 100 pesos diarios por trabajar. En algunos expendios les cobran la gasolina que se evapora, también los obligan a vender otros productos como aceite para motor, anticongelante y aditivos, y deben de cumplir con una cuota diaria que impone la empresa, por lo cual se valen de algunas mañas para lograr que el cliente compre lo que le ofrecen. Al menos esto era así antes y en algunos países, pues en la actualidad esos tan malos tratos han disminuido notoriamente, pero eso no quita el hecho de que los malos tratos a los trabajadores sigan de una u otra forma. Independientemente de estar en un trabajo que no brinda muchas oportunidades de evolución laboral, tienen que lidiar en su mayoría con clientes que les pueden hacer pasar un mal rato. Sabemos que este tipo de cosas pueden pasar en trabajos similares donde lidiar con gente es necesario para seguir, pero lamentablemente en este tipo de empleo, tantos factores malos en ocasiones orillan a los trabajadores a renunciar. Como se dijo, un punto realmente bueno en esto son las propinas que se ganan en el transcurso del día, ya que en realidad sí pueden ser muchas las ganancias de este tipo al tener tantos clientes. Incluso puede que sea mucho más que el sueldo base que se te otorga, pero sí se podría decir que el trabajar en estos lugares puede ser todo un dolor de cabeza y posiblemente una de las peores épocas de tu vida laboral, pero eso lo dejamos a criterio de las personas que han trabajado en este tipo de lugares y han visto desde dentro cómo es que se maneja todo este mundillo, a los cuales invitamos a que nos compartan sus experiencias en los comentarios. ¿Por qué los productos son más caros en la gasolinera? Sabemos que hoy en día el precio de la mayoría de los productos de abarrotes se han inflado con creces, dejando muchos artículos fuera del alcance de nuestros bolsillos, y por eso mejor optamos por comprar algo más barato, ya de plano mejor no comprar nada. Esto se viene viendo con más frecuencia en la actualidad, pero ahora imaginemos un lugar donde dan el producto con casi hasta el triple del precio original, pues rápidamente podemos mencionar dos lugares que se nos vienen a la mente: las centrales camioneras y las tiendas de gasolineras. En esta última cuestión son varios factores los cuales juegan para que los productos sean ridículamente caros, y sea preferible comprar en alguna otra tienda mucho más retirada. Y ese es el primer punto: la ubicación de las gasolineras usualmente son muy retiradas de lugares concurridos, básicamente están sobre carreteras, dejando como única opción de comprar a las personas que salen de viaje y paran para recargar gasolinas. Es por eso que muchas veces las tiendas se aprovechan y suben el coste, porque saben que es la única opción cercana. Otro factor que favorece mucho esto es cuando cae la noche, sumándole que ahora literalmente son la única opción disponible, debido a que las tiendas que pueden encontrar en el camino están cerradas. Entonces es por eso que ahora sí serían la única opción en mucho camino, orillando a los viajantes tener que comprar una bolsa de papas en casi 50 pesos. Pero bueno, así como vamos, lo más probable es que este precio pronto sea el oficial. En fin, este es otro tema. Técnicamente estos son los dos factores más sonados y por los cuales que los productos cuestan casi que el sueldo mínimo. Por eso es que mucha gente opta por adquirir todo lo que llevarán antes de salir de viaje, pero es evidente que en ocasiones se pueden olvidar de algo, haciendo así las tiendas de gasolineras la única opción sin importar sus precios. La explosión de San Juanico. Este incidente fue una cadena de explosiones del tipo explosión de vapores que se expanden al hervir el líquido, ocurridas en una planta Pemex en San Juan Ixhuatepec, mejor conocida como San Juanico. Es así como en sus alrededores las explosiones más fuertes comenzaron a las 5:45 am, el 19 de noviembre de 1984, a tan solo un año antes del temblor del 85, y terminaron hasta las 7 de la mañana. El accidente provocó la muerte de 500 o más personas y un aproximado de 2.000 heridos, así como la evacuación de más de 10.000 personas y daños en un área de hasta 1 kilómetro de la planta siniestrada. Debido a la violenta dispersión de restos de la misma, las víctimas resultantes fueron carbonizadas, asfixiadas por el gas propano y a consecuencia de serias quemaduras. Las explosiones fueron calificadas en su tiempo como de las más mortíferas registradas en la historia, provocada por gas licuado del petróleo y uno de los peores accidentes industriales. Esto se dio debido a algunos errores que tuvo Pemex al controlar las esferas de gas que contenían dicho material. Fue tal la radiación térmica y tan rápida que gran cantidad de gente no tuvo tiempo de reaccionar y quedó calcinada casi instantáneamente. Por ello, tan solo el 2% de los cadáveres rescatados pudieron ser reconocidos. En la memoria citadina quedaría una altísima explosión que alcanzó cerca de 200 metros de altura, que produjo un resplandor anaranjado que iluminó el amanecer de ese día y pudo verse en sitios tan alejados del punto del accidente. Muchas personas sobrevivientes salieron corriendo del área del siniestro con quemaduras considerables envueltas en llamas. Diversos cilindros domésticos de gas LP estallaron adicionalmente después de recibir el vapor a muy alta
alta temperatura producida por el breve. Los materiales como madera y cartón de muchas de las casas ardieron instantáneamente, además de los cientos de personas que aún dormían o se alistaban a salir a trabajar. A esa hora habitualmente ya se encontraban decenas de trabajadores y sus ayudantes en pipas particulares llenando cilindros para distribuir por toda la capital mexicana, los cuales probablemente desaparecieron instantáneamente debido a la cercanía de su sitio de trabajo con el sitio de la conflagración, y la poca gente que sobrevivió pudo ir a lugares lejanos a la zona de la tragedia. Videos más 18. Como siempre, nunca podía faltar este tipo de videos en un buen iceberg, pues como hemos presenciado a lo largo de estos videos, no hay un lugar o momento donde no se haya grabado un video más 18 y a las gasolineras no son la excepción. Fácilmente puedes abrir tu página de preferencia y buscar gasolinera, solo para toparte con decenas o incluso cientos de videos donde estos establecimientos son el escenario, pero es bastante obvio el por qué hay tantos. Por una parte está el hecho de que sus baños son lugares públicos a los que cualquiera puede entrar. De igual forma, en muchas partes las mujeres de la vida galante prefieren esperar a sus clientes cerca de alguna gasolinera, ya que son puntos muy concurridos por automovilistas y brindan una seguridad en medio de la noche, así que todos los factores se acomodan para que haya varios videos de ese estilo. Peligro de usar el celular. De igual forma que has escuchado la frase de inician ceros, todos en algún momento hemos visto el típico cartel de prohibido usar el celular. Muchos rumores y teorías se formularon alrededor de este cartel y de esta norma de seguridad. Muchos aseguraban que las ondas electromagnéticas que utilizaba el celular para entablar comunicación podían provocar un cortocircuito en el sistema de las bombas y podía pasar una de dos cosas: o echaba de más y cobraba de menos, o explotaba sin previo aviso. También se mencionaba que era parte de la seguridad del establecimiento, ya que al igual que un banco no está permitido usar el teléfono porque se podría estar planeando un asalto, pero tampoco suena muy lógico. Como dijimos, fueron muchos los mitos alrededor de este, pero la verdad es más sencilla de lo que parece. Allá por finales de los 90 e inicios de los 2000, muchos modelos de teléfonos celulares hacían uso de antenas para mejorar la calidad de comunicación. Esas antenas y la forma en que emitían las señales hacían que hubiese una interferencia a los sistemas que manejaba el despacho de gasolina, haciéndose imprecisas las descargas y dañándose a la larga, pero cabe aclarar que esto solo ocurría si se estaba realizando una llamada. Con el paso de los años, el uso de estas antenas fue quedándose en el pasado, y de igual forma, muchas de las bombas de aquel tiempo fueron reemplazadas por unas más modernas que ya no sufren de ese problema. Aún así cabe la posibilidad de que la señal de los teléfonos modernos cree interferencia, así que se sigue usando el cartel hasta nuestros tiempos. El perro que evitó un asalto. Randy, el nombre de un perrito callejero que impidió el asalto a un trabajador de una gasolinera en Tamaulipas. Este tan buen perrito apareció en dicha gasolinera de repente y los trabajadores, al verlo con marcas de maltrato y desnutrido, decidieron adoptarlo y dejarlo vivir en ese lugar, pues sabemos que las calles son muy duras y más para un ser que no puede hablar ni comunicarse de algún modo claro. Es por esto que el buen corazón de los trabajadores pronto tendrá su recompensa, ya que el trabajador de nombre Baltasar estaría cumpliendo con su jornada laboral en el turno nocturno. Esto hasta que dos sujetos se le acercaron para despojarlo de sus pertenencias y quitar el dinero que fue adquiriendo con las ventas de la noche. El trabajador se negó y comenzó a forcejear con los asaltantes, pero estos eran dos, así que rápidamente lo tiraron al suelo y comenzaron a golpearlo. Esto hasta que de repente sale Randy y comenzó a ladrar y morder a los asaltantes. Esto hasta que decidieron irse por miedo a que el perro les hiciera algo. El video en el que se muestran todos estos hechos y que estás viendo ahora mismo en este iceberg nos deja ver cómo es que el perro agradeció de alguna manera todo lo que han dado los trabajadores de esta gasolinera por él. También cabe decir que dicho caso y video se hizo viral en las redes sociales rápidamente, pues era un caso de fidelidad que conmovía a todos. Incendios en gasolineras. Sin duda, este es uno de los miedos más recurrentes en cuanto a medios de transporte, junto con el miedo de que un avión se caiga. Los incendios y explosiones de gasolineras encabezan la lista, y es que puede pasar de todo, desde un fumador que vaya a recargar gas, hasta que alguna tuerca o parte mecánica del auto provoque una chispa o simplemente que haya un fallo en la bomba y todo termine en desastre. Es curioso ver las miles de posibilidades, pero al igual que pasa con el ejemplo de los aviones, es poco probable que pase. Claro que hay un margen de error para este tipo de cosas y siempre se conocen de algunos incendios en
gasolineras, pero la verdad es que es muy poco recurrente. Si buscamos noticias y notas acerca del tema, siempre veremos que son simples accidentes aislados donde alguna persona quemó su vehículo por accidente o se derramó un poco de combustible y se incendió, pero es muy difícil encontrar alguna nota acerca de una explosión, pues las gasolineras tienen cientos de mecanismos de seguridad. Está el hecho de que los dispositivos están bajo tierra donde la temperatura es bastante baja, así que el vapor de la gasolina es mínima. Los conductos se cierran en automático cuando se terminan la descarga. Al personal lo capacitan en casos de incendio, aparte de que hay varios extintores y sobre todo está el botón de casos de incendio, que aparte de dar una señal de alerta, también se pone en un estado de seguridad. Así que si se lo preguntan, es bastante improbable que explote uno de estos puntos de servicio, pero siempre se mantendrán las medidas de seguridad por normativa. Peligros de vivir cerca de una gasolinera. Es fácil pensar que estar cerca de una de estas no supone ningún tipo de peligro latente, pero ciertamente rápidamente podemos mencionar que uno de los peligros es posiblemente sufrir una explosión, cosa que ya vimos que no pasa con mucha frecuencia, pero lo que no la gran mayoría sabe es que uno de los peligros latentes de vivir cerca de una gasolinera es padecer cáncer, más en concreto leucemia, esto para los infantes. Esto se debe porque las gasolineras se registran niveles de algunos compuestos orgánicos en el aire como el benceno que incrementa el riesgo de padecer dicha enfermedad. Pero para que esto pase, se tiene que cumplir un cierto de factores, los cuales no son muy comunes, pues para empezar, gracias a diversos estudios, se descubrió que para que esto pasara, la zona donde está la gasolinera no fuera muy transitada por vehículos, lo cual es muy tonto pensar, ya que la gasolinera es prácticamente para eso. Esto debido a que el benceno que se encuentra en el aire no se disiparía con todo lo que los vehículos sueltan. En pocas palabras, para que esto se cumpla, la gasolinera donde se pueda padecer esta enfermedad no tiene que tener carros, cosa que no pasará, pero aún así no recomendable para nada el vivir cerca de una de estas, pues no solo estas dos cosas son peligrosas, ya que también puedes sufrir de delincuencia o accidentes automovilísticos. Prácticamente vivir cerca de una gasolinera sería como estar en un campo de guerra. Gasolinera que solo atiende carros. Como muchos han de saber, en México y en muchas partes del mundo el consumo de sustancias es de lo más usual, pero en ocasiones hay personas que no pueden costearse este tipo de mercancía, así que optan por alternativas más económicas. Entre ellos están los solventes o las mencionadas monas, y uno de los químicos más utilizados para este fin es la gasolina. Hay muchas personas que ocupan este combustible como sustituto de la sustancia, y los que despachan las gasolinas lo saben, siendo que algunos de los lugares de la República la venta en garrafas y en botellas está totalmente prohibida. En teoría, esta práctica no debería ser legal, ya que no se le puede negar la venta a nadie, aunque sí que hay ciertos lineamientos, pues no se puede vender gasolina en botellas de refresco, envases de detergentes o cualquier recipiente que no esté capacitado para contener combustibles, aunque si cumples con esto puede que te niegue la venta según tu aspecto, ya que si te ven vestido de un estilo más cholo posiblemente piensen que lo quieres para otros fines, pero la cosa cambia cuando vas como Guadalupe Esparza, simplemente queda conciencia de quien te está despachando si venderte o no. El quiebre de Pemex. Este es un tema bastante complejo y extenso que sin lugar a dudas nosotros no podemos explicar de la mejor manera el por qué sucedió este fenómeno, pero de todos modos vamos a sacar los puntos más relevantes. Se dice que la empresa ha estado en quiebra durante años, así que esto no es nuevo. La razón principal es porque opera con déficit, siendo que sus ingresos no logran solventar y generar ganancias ante sus costes de producción, así que año con año se ha ido incrementando la pérdida y sobre todo, la misma deuda que ha ido acumulando durante décadas. Estamos hablando de que su deuda es cercana a los 2 billones de pesos y sus ingresos anuales son aproximados a los 120.730 millones de pesos, así que está lejos de poder saldar su deuda que año con año aumenta con los intereses, y en parte el causante de esto radica la corrupción con la que se ha tratado la empresa y la forma en la que los gobiernos la han manejado. Pero bueno, si se preguntan por qué no ha dejado de existir, es porque como tal la empresa no está quebrada, simplemente está en un estado financiero bastante deplorable, pero no está muerto. Esta se podría decir que es la versión resumida, ya que la explicación formal es muchísimo más compleja. Así es como llegamos al final de este iceberg. Cuéntanos, ¿conoces alguno de estos misterios o sabes de alguna curiosidad que se nos haya escapado? Hazlo saber acá abajo en los comentarios. Sin nada más que decir, esperamos verte de vuelta en un próximo video.